Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del país en que nos miren. Nosotros le damos la bienvenida en el programa Aquí y Ahora con DITEC. Queremos agradecer antes de comenzar el programa a todos aquellos que hacen posible para que este programa salga al aire. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo programa de Aquí y Ahora con DITEC. Hoy tenemos el gusto de presentar al señor Franklin Aguayo, director ejecutivo en Fundación Baja Visión Ecuador. Vamos a presentar un breve currículum de Franklin y tú nos dirás, Franklin, todas las cosas que nos faltan. La formación académica. En la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, se formó en optometría. En la Universidad de Salles, Bogotá, Colombia, realizó la maestría en ciencias de la visión. Y la formación de baja visión estuvo en Nueva York, Lighthouse, así es, Franklin. Sí, el Lighthouse de Nueva York. En la Fundación 11 de España, en la Universidad Antonio Marino de Bogotá, Colombia, en la Universidad Autónoma de Aguas Calientes y México. Experiencia laboral, docente de la Cátedra Baja Visión y Rehabilitación Visual, posgrado de Oftalmología, Universidad Central de Ecuador, director ejecutivo de la Fundación Baja Visión. ¿Algo más que desees destacar? Bueno, sí, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como decías al inicio, dependiendo del país en que nos estén escuchando. Bueno, sí, ese es un pequeño resumen que yo había preparado con un poco de la reseña de la formación académica en baja visión, ¿no? Porque mi área de mi práctica profesional se basa en lo que es la rehabilitación visual de las personas con discapacidad visual. Sí, diríamos que esos son los rasgos más importantes de la hoja de vida. Muy bienvenido, Franklin. Muy bienvenido a este programa. Es un programa distinto desde la República Oriental del Uruguay. La tecnología nos acerca y hace posible, nos acompaña. Este es el segundo año de entrevistas. Marta. Como dice la escribana Ana, es un programa distinto, cuya finalidad es promover la información, la educación, accesibilidad y sensibilización de las temáticas anteriormente mencionadas. Nuestro tema a tratar hoy sería la retinopatía diabética. Es una afección del ojo que puede causar pérdida de visión y ceguera en personas con diabetes. Afecta los vasos sanguíneos de la retina, la capa del tejido sensible a la luz en la parte de atrás del ojo. Franklin, tú nos ilustrarás. Bueno, nuevamente un saludo afectuoso y un agradecimiento a todos ustedes por la invitación. En cuanto al tema que vamos a desarrollar en este momento, justamente tiene que ver con la retinopatía diabética. ¿Qué es lo que tendríamos que decir acerca de esta patología oftalmológica? Esta es una de las patologías con mayor prevalencia en el área oftalmológica y es una de las que ocupan el segundo lugar de las patologías que pueden desencadenar en una discapacidad visual. La retinopatía diabética, como su nombre lo indica, produce una afección a nivel de la retina. La retina es una estructura a la cual tienen que llegar todos los estímulos luminosos y es en la retina en donde se produce una transformación, ¿sí? Una conversión del estímulo lumínico a un estímulo eléctrico. Y ese estímulo eléctrico viaja al cerebro, ¿sí? Llevando toda la información para que sea en el cerebro, en la parte posterior del cerebro, en la corteza visual, en donde se produzca la visión propiamente dicha, ¿no? Y aquí se procesa la información y se envía de retorno un estímulo
que por lo general es un estímulo motor. Entonces entenderemos de esta manera de que si esta parte fundamental del ojo, que está en la parte posterior, empieza a tener una afección de algún tipo, obviamente lo que hace es de pronto cortar esa comunicación que hay entre la parte anterior del ojo y la parte posterior del ojo y la información que llega al cerebro. Ahora, la retinopatía diabética necesariamente tiene una enfermedad de base que es básicamente la diabetes. Los niveles excesivos de azúcar en sangre hacen que la microvasculatura que está alojada en esta área específica de la retina empiecen a sufrir daños. Esos pequeños vasos pueden producirse unas roturas de los vasos o pueden producirse unas obstrucciones de los vasos. Y en estos casos, si se produce una rotura de los vasos, lo que va a producir es pequeñas hemorragias que lo que van a hacer es a mojar, por decirlo de alguna manera, esa retina, y lo que vamos a producir con este daño que se va produciendo es que el paciente empiece a tener una disminución progresiva de la función visual. Además de eso, no solamente hay una disminución progresiva de la función visual, hay alteraciones del color, hay alteraciones en la sensibilidad al contraste, hay alteraciones en cuanto a la dispersión de la luz. Los pacientes con retinopatía diabética empiezan a sufrir de lo que se llama el deslumbramiento, es decir, que no pueden o son muy sensibles a la radiación lumínica, y esto hace que poco a poco esa función visual se vaya deteriorando en todos estos aspectos, hasta que si es que no tenemos un diagnóstico temprano y un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento, lo que puede desencadenar es en una posible discapacidad visual. Entonces es una de las alteraciones visuales, una de las patologías oftalmológicas que requiere un seguimiento adecuado por parte del profesional, no solamente por parte del profesional oftalmólogo, sino también por la parte del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de base, que en este caso es la diabetes. Entonces es por eso que siempre se recomienda, no solamente a los pacientes que ya sufren de alguna alteración en la visión, sino a los pacientes, a todos los pacientes, incluso a los sanos, de que se sometan a una valoración visual una vez al año con el objeto de poder diagnosticar en una forma temprana y tratarlo en ese momento para evitar que estos daños vayan produciendo una disminución visual progresiva en el tiempo. Estos son los rasgos más o menos principales en cuanto a la sintomatología que produce esta patología, ¿no? Ahora, el profesional oftalmólogo tiene varias herramientas con las que puede hacer un diagnóstico eficaz. Una de ellas es la tomografía de coherencia óptica. Otro de los exámenes que se suele recomendar es una angiografía ocular. La angiografía ocular es un examen en donde se le inyecta una tintura a nivel de vía intravenosa, y a través de una cámara especializada lo que va es siguiendo la ruta de esta tintura para poder ubicar en qué porción específica de la retina se encuentran estos microderrames, con el objeto de poder dar el tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento, hay varios tratamientos, todos ellos lamentablemente son de tipo quirúrgico, ¿no? Algunos, otros pueden ser a través de unas inyecciones intravítreas. El médico lo que hace es inyectar un medicamento especial que lo que va a hacer es a frenar esta
esta aparición de vasos que por lo general no tienen una buena constitución, no están bien, no tienen una buena estructura. Y al no tener una buena estructura, son susceptibles de que estos vasos se rompan con facilidad y vaya agravando el problema. Otro de los tratamientos que por lo general da el médico es a través de unos disparos de rayos láser. Lo que trata es de cauterizar esos pequeños derrames que se producen en el ojo, porque de no poder controlar estos derrames, este exceso de sangre que de pronto podríamos decir que como que baña la retina, lo que puede producir es un desprendimiento de retina, y eso a la postre va a hacer de que haya una disminución de la visión, de la función visual, y por lo general todas estas disminuciones en la agudeza visual son de tipo irreversible. Ahora, una vez que el paciente ya intentó todos los recursos oftalmológicos, ya su médico oftalmólogo ya terminó con todo tipo de tratamiento y incluso los tratamientos quirúrgicos, existe una última alternativa que pueden barajar estos pacientes, que es la rehabilitación de lo que quedó de visión a través de una rehabilitación en baja visión. Entonces, nosotros los profesionales en baja visión lo que hacemos es, tomamos ese pequeño remanente de visión que quedó y lo que hacemos es tratar de potencializarlo a través de ayudas técnicas. Esas ayudas técnicas pueden ser ayudas técnicas tanto de lejos como de cerca, y lo que hace es de pronto amplificar las imágenes con el objeto de poder, con esa información, con esa visión amplificada, tratar de ocupar las zonas retinianas que de pronto se encuentran en buen estado. Pero este ya se constituye en uno de los últimos recursos que tendría ese paciente. Entonces es importante que las personas que nos están escuchando, número uno, siempre estar controlando sus niveles de azúcar en sangre con el objeto de poder prevenir en una forma oportuna que estos niveles en sangre vayan subiendo excesivamente, y esto a la postre puede degenerar en una patología oftalmológica como la que estamos describiendo en este programa. Esos serían los rasgos principales de esta enfermedad, ¿no? Franklin Aguayo, con respecto a la actividad que usted desarrolla como director ejecutivo de la Fundación Baja Visión Ecuador, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando? Una de ellas es esta que tú mencionas, Franklin, justamente que estabas mencionando recién, de orientar a las personas de baja visión, cuando quedan con baja visión, dado la patología que nos enumeraste. Sí, bueno, como les decía al inicio, nosotros somos especialistas en la rehabilitación de personas con discapacidad visual. Esto implica manejar las diferentes patologías que desencadenan en este tipo de discapacidades. Esto es, por ejemplo, la retinopatía diabética que estamos indicando, las cataratas, problemas de alteraciones oculares, desviaciones oculares, es decir, toda la batería de patologías oftalmológicas que, si no son tratadas a tiempo, van a desencadenar una posible discapacidad visual. Entonces, nosotros a los pacientes acá los rehabilitamos a través de la adaptación de ayudas técnicas, ¿sí? Y una vez que nosotros adaptamos las ayudas técnicas, ese paciente pasa a un proceso de rehabilitación visual, porque son dispositivos que requieren una adaptación y un control profesional con el objeto de que el paciente pueda adaptarse a esa ayuda técnica. Caso contrario, si no tiene un buen
seguimiento y un buen entrenamiento en el proceso de rehabilitación visual, simplemente lo que va a pasar es de que ese paciente, como no puede utilizar la ayuda técnica, simplemente la desecha, la deja de utilizar y prácticamente no habríamos conseguido ninguna mejoría y ni mejorarle tampoco su estilo de vida, que es el objetivo básico de la rehabilitación de la baja visión. Franklin Abollo, ¿ustedes están trabajando a nivel de Ecuador solamente o están brindando asistencia fuera de Ecuador? Bueno, no, básicamente nosotros estamos trabajando acá a nivel local, ¿sí? En Ecuador, pero con alguna frecuencia también damos cursos de capacitación en algunas instituciones del área andina. Y entonces hago una invitación de pronto si alguien requiere de ese tipo de capacitación específica en esta área, pues estamos muy gustosos de poder colaborar en este sentido. Franklin, con respecto a la fundación, ¿quieres explayarte más? ¿Quieres contar qué hacen ustedes, aparte de la rehabilitación? ¿Qué más la fundación le brinda? Básicamente es una institución relativamente joven. Nosotros tenemos alrededor de unos 8 años recién de creación. Somos la única organización acá en el Ecuador, tanto público como privado. No existe este servicio en las instituciones estatales. Entonces nosotros se podría decir de alguna manera que lideramos este tipo de gestión en nuestro país. Ahora, el área de acción básicamente es la rehabilitación de la baja visión, pero también tratamos de cubrir lo que es la rehabilitación de la persona ciega a través de lo que es los cursos, la prescripción de los bastones, los cursos de orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, y estamos también implementando lo que es la rehabilitación para bebés, para niños, en lo que es el proceso de estimulación visual, que son procesos totalmente diferentes, se podría decir de esta manera, pero que requieren de un proceso especializado, de un profesional especializado en cada una de las áreas, con el objeto de poder dar el mejor servicio a los pacientes con este tipo de discapacidad. Muchísimas gracias, Franklin. La intención era de que de poder llegar a todas las personas que realmente están pasando este trance por la retinopatía diabética y que realmente, como tú nombraste al principio, puedan estar en una etapa de poder prevenir. Esa es la intención, de poder prevenir y bueno, cuando ya se tiene la enfermedad, poder llegar a una rehabilitación. Como lo dije al principio, este es un programa que quiere informar y nosotros queremos ver en distintos países cómo se está trabajando. Por eso es que gracias por esta hermandad latinoamericana que ustedes nos están brindando. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Ha sido un gusto conocerte, ha sido un gusto esta entrevista. Hasta cualquier momento. Danita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Y antes de finalizar, quisiera hacer hincapié en la necesidad que tenemos todas las personas de, en primer lugar, tener controles de la glucosa en sangre, ¿no? Porque, como decíamos, la retinopatía diabética tiene su enfermedad de base, que es la diabetes, con el objeto de que si yo empiezo a tener niveles exagerados o elevados de azúcar en sangre, empezar a tomar las medidas correctivas con el objeto de que esto no desencadene en un
en un nivel más alto de diabetes, porque es ahí en donde se produce el mayor daño, no solamente a nivel de los ojos, sino empieza a sufrir los riñones, el corazón, todos aquellos órganos que tienen este tipo de microvasculatura. Y entonces, aparte de eso, recomendable siempre el examen visual oftalmológico, optométrico del profesional en la salud visual que pueda detectar a tiempo este tipo de factores que permitan a los pacientes identificar esos factores de riesgo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias de corazón. Esperemos encontrarnos para poder seguir informando a nuestra población todas estas situaciones y llegar a un diagnóstico claro y que realmente todos podamos prevenir. Mil gracias. Gracias a ustedes. Mi nombre es Marta Jiménez Torres. Tengo 64 años de edad. Soy una persona en situación de discapacidad motriz a consecuencia de las enfermedades poco frecuentes, la CEPOF. Te cuento que como persona con discapacidad y el colectivo de personas con discapacidad tenemos derecho a una vida pública y política. Te cuento que las personas con discapacidad somos sujeto del derecho, no objeto del derecho.